Bendiga, felices horas para ti. Gracias por permitirme llegar hasta el lugar donde te encuentras por este medio. Vamos a orar y vamos a disertar en un tema que es importante para la iglesia hoy. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a leer un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18 en adelante. Y vamos a dar unas recomendaciones. Y te voy a escuchar también en la caja de los comentarios. Te voy a leer. Dice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos hable hoy, que nos abra el entendimiento, que nos dé libertad, que nos dé medicina para alcanzar sanidad también en el alma, en la mente, en el cuerpo y en todas las áreas que necesitemos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a hablar tu palabra y te rogamos que tu Espíritu Santo fluya con poder, rompe cadenas, pure yugo, que quebranta ligaduras, ataduras, pactos, cadenas, Señor, todo aquello imposible, Señor, que nos tiene atados, que nos mantiene vinculados al lodo cenagoso de la perdición de este mundo. Sácalo hoy y ayúdanos, Señor, a recibir la libertad que tú nos viniste a dar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Haz lo que tú has decidido hacer con nosotros y a ti te daremos siempre gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este tema es sumamente importante porque muchos lo rechazan, el tema de la libertad en Cristo, el tema de la liberación, el tema de que si se usa, si no se usa, si es bíblico, si no es bíblico. Aquí está el fundamento. Cuando usted lee Isaías 14 dice que el diablo, a quien le está hablando Dios, en ese momento nunca abrió la puerta de la cárcel a sus cautivos. Sabemos que no hace una referencia clara diciéndole diablo, pero por la característica en cada verso, en el reproche que hace, sabemos que le está hablando a la manifestación de el diablo mismo. ¿Cómo lo puedes leer en Ezequiel 28? Ahora, el punto importante es que es Jesús de Nazaret el que nos da esa comisión, nos da el poder y nos da la autoridad una vez que Él lo vence en el cielo, una vez que Él lo vence en la tierra, una vez que Él lo vence en la cruz. Y dice Colosenses 2, 14, 15, 16, cuando habla que lo despojó públicamente y le arrebató todas las armas al maligno, al enemigo de nuestras almas y de toda la creación. Lo puso públicamente porque en la resurrección de Jesús es que está la manifestación gloriosa del poder y la actuación por medio de los hombres y las mujeres que hemos creído en Él. El sacrificio se hizo en la cruz. Una vez que Él muere, dice consumado es, los sepulcros fueron abiertos y algunos que habían muerto fueron resucitados. Pero el poder divino, el poder glorioso, el Pentecostés, vino posterior a su resurrección. Y en eso la actuación de los primeros discípulos que Él los constituyó y los denominó apóstoles cuando los envió. Ahí dice Mateo 28 y Marcos 16, 15, y en mi nombre echarán fuera demonios. Date cuenta, en el nombre de Jesús. No hay en otra forma, no hay otra manera, no hay otro método. Cuando usted ve el libro de los Hechos de los Apóstoles, había unos hijos de un tal Esceva que se fueron a hacer exorcismos y decían en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesús que predica Pablo. Usted lo va a leer, lo va a disertar como los habitantes de Berea, que todo lo que le explicaban
Ellos lo confrontaban por la Sagrada Escritura a ver si era real lo que le estaban hablando. Pero dicen que los demonios, a través de las personas que poseían, les decían: a Jesús conocemos y a Pablo también lo conocemos, pero ustedes quiénes son. Es decir, hay algo, hay un principio para la liberación. Lamentablemente, muchos lo han agarrado como show en un primer aspecto y otros lo han agarrado como una fuente de provisión, una fuente en la cual engañan al oyente, engañan a su auditorio, engañan a la audiencia para decirle: pacta por tu liberación hoy, haz una promesa, trae finanzas, trae una propiedad, trae cualquier cosa, pero trae, no te presentes al profeta sin una ofrenda, cuando la mayor ofrenda ya se ha dado por usted y por mí, amigo y amiga, en la cruz del Calvario, porque mayor es el sacrificio que el altar, lo dijo Jesús de Nazaret. Y ya Él presentó la ofrenda. Él mismo se presentó en la cruz del Calvario para darte libertad a ti y a mí. Pero, para usted que quiere conocer más del tema, voy a hablar de unos principios necesarios. Hay unos principios necesarios que los enmarca la Biblia. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si no, la persona vuelve atrás sin entender qué le pasa, sin entender por qué quiere salir y no avanza. ¿Sabes por qué? Hay una condición. La persona que quiere alcanzar libertad debe mantenerse en santidad, debe mantenerse en pureza. La mujer hallada en adulterio, Él le dijo: vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Cuando usted lee la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 18, dice así: sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hay una maravillosa sugerencia de parte de Dios. Después que Dios llega a nuestro corazón, esforcémonos en que en no pecar más. Esto lo refutan muchos, tanto creyentes como incrédulos, en muchas denominaciones, en muchas asambleas. Dicen que eso es imposible. Pero Jesús ha dicho: vete y no peques más. Hay una sola manera de mantenerse en autoridad y en el poder que Dios nos ha dado. Y esa manera es la santidad, es la pureza, es la obediencia. ¿Es fácil? Humanamente no. El Dios de los siglos nos ha dicho a ti y a mí que no es con nuestras propias fuerzas, que es por medio de su Espíritu. Es decir, guardémonos sin contaminación de pecado. El apóstol Tito dijo: renunciando a toda impiedad. Léete la carta de Tito. Él dice que hay que renunciar a toda impiedad. Lamentablemente hay programas, hay visualizaciones, hay videos donde muchos líderes que se han tomado el aspecto de la liberación como algo digno de un show, hacen que las personas que estén demonizadas caigan al piso, tiemblen, se revuelquen, tengan contorsiones, pero no le dan el gran remedio. ¿Sabes por qué? Porque ellos quieren protagonismo. Jesús de Nazaret, en Marcos 9:24, cuando vio que la multitud se agolpaba, cuando la multitud venía a observar, cuando la multitud venía siendo atraída por un show, ¿sabes qué hizo Él? Le habló al demonio: déjalo y vete. El niño es libre, porque Él no quería un show. Si Él hubiera querido, sencillamente no hubiera dicho la palabra, era dejado que todo se amontonara y se siguieran amontonando. Pero Él, cuando vio claramente Marcos 9:24, léalo en su casa, búsquelo en la aplicación, descargue la Biblia, busque una Biblia, por favor, en cualquiera de sus versiones, lo dice claramente Marcos 9:24. Y cuando veía que la multitud se agolpaba, sencillamente dio la palabra y dijo: vete y suéltalo, sal de él. Es decir, la liberación
es necesaria, la liberación es importante, pero no es una forma de ganar fondos, no es una forma de sacarle dinero al menos pudiente, ni al más pudiente tampoco. No es una forma de enriquecerse, es una manera de llevar a cumplimiento la gran comisión. ¿Cuál gran comisión? En mi nombre echarán fuera demonios, podrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Pero antes dice, y por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y todo aquel que crea y fuere bautizado será salvo. Es decir, no vamos a contender. Por este medio, por las redes sociales, he tenido la oportunidad de socializar y compartir con personas que sencillamente se manifiestan y me dicen soy ateo. Otro, por su historia, veo que son filósofos. Otros veo que tienen otra tendencia en la fe. Pero a todos les hablo con cariño porque la idea no es contender con ninguno. El Señor dijo, el siervo de Dios no es contencioso, sino amable. Como nosotros no convencemos a nadie, sino al Espíritu Santo, lo que hacemos es llevar la palabra, que en su tiempo, como dijo Dios, prosperará para cual Él la ha enviado. Pero retomando el tema de la liberación. El tema de la liberación es sumamente importante. En mi lucha y caminar como cristiano, yo mismo recibí liberación. Yo recibí una libertad divina que me vino por medio del Espíritu Santo. En mí había, ¿sabes qué había en mí? Te lo voy a decir. Veo que tienes cara de expectativa. Veo que quieres saber si esto es real. A mí nadie me puede negar la liberación cristiana, la liberación espiritual, la liberación en Cristo Jesús. Primeramente porque la viví en mi propia persona. No lo leí en libros, no lo leí en catálogos, no lo leí en internet. En mí había un tormento mental que me decía que yo era indigno de acercarme a Dios. Me decía, tú eres inmundo, tú eres inmundo, tú eres inmundo, tú no mereces la salvación de Cristo. Eso era un tormento diario, 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 diario. Hasta que me senté con una ancianita, de esas ancianas bellas que crecen en la fe, leyendo las Sagradas Escrituras, que van a la iglesia no a mirar cómo viene cual o tal persona, que no van a la iglesia a murmurar, a chismear, a envidiar o a mostrar alguna carnalidad, sino a crecer en la fe, en la gracia y en el Espíritu. Y me acerqué a ella, porque nadie me creía, me decían loco. Conversé con muchas personas y le decía, tengo esto y me duele la cabeza y me da tormento. Una vez una ancianita sencillamente me dijo, tómese esta pastilla para el dolor de cabeza y cómase esta manzana para que le fluya el oxígeno al cerebro y así recibirá la sanidad que necesita. Entonces, di gracias en ese momento a la ancianita, claro que sí, y por supuesto me comí la manzana después de tomarme la pastilla. Pero mi vida no cambió, seguí con el tormento, el tormento, el tormento, el tormento, un pensamiento diario, continuo, repetido, me decía, tú no sirves, tú no sirves, tú no sirves, el evangelio es puro, y tú no eres puro porque no naciste en una familia evangélica, tú no naciste en una familia cristiana, tú no naciste en una familia de fe, mi propio pensamiento. Y un día me encontré con esta anciana, en esos momentos gloriosos que Dios determina para tu vida y para mi vida. Tuve la oportunidad de conocer a esa anciana y como no me conocía, me le acerqué, le hablé y me dio una salida que me ha resultado hasta el día de hoy, y si te quedas hasta el final te la voy a decir, porque antes de hablar con ella hablé con muchas personas, hablé con psicólogos y no pudieron ayudarme por muy buena intención y mucho conocimiento. Hablé con terapeutas y tampoco hallé salida. Hablé con psiquiatras y me dijeron que lo mío era solo la imaginación, que era un pensamiento que sencillamente
dejara pasar el pensamiento. Pero esto me atormentaba, yo lloraba a solas, a escondidas, y luego me mostraba como si nada pasara. Pero me seguía diciendo el pensamiento, tú predicas, y tú no eres cristiano porque tú no tienes una familia cristiana, tú no vienes de formación cristiana, tú eres pecador. Y aunque me decía verdad, porque yo no venía de una familia cristiana, y todos somos pecadores, hasta que llegamos a Cristo Jesús, Señor nuestro, y Él, cuando ve en nosotros el arrepentimiento genuino, nos ayuda con su Espíritu, morando en nuestros corazones, a alcanzar la conversión y el nuevo nacimiento. Pero luego tenía esa lucha espiritual, era una lucha espiritual como la que manifiesta el apóstol Pablo en Romanos 7, 14, 15 en adelante. Y me conseguí con esta ancianita, retomando el tema, y ella sencillamente me dijo, usted solamente tiene que hacer una oración. Me le quedé mirando y le dije, ¿y cuál es esa oración? Ayúdeme, por favor. Sencillamente me guió y me dijo, en el nombre de Jesús, renuncio al tormento. Te aseguro, como testimonio real, que lo hice. Y cerré mis ojos y levanté las manos y dije, en el nombre de Jesús de Nazaret, renuncio al tormento. ¿Sabes qué pasó? Fue algo instantáneo, fue algo espiritual, fue algo maravilloso. Se fue ese pensamiento, ese martillo, ese martirio, y comencé a llorar, y comencé a reír, comencé a llorar, y comencé a reír, gozoso, alegre, contento. Y ella me dijo, mira que hoy Dios te ha dado la libertad que necesitaba. Sencillamente, vete y no peques más, porque el pecado le da permiso al diablo en tu vida. El pecado le da acceso a los demonios en tu vida. Y solamente la santidad, la pureza, la obediencia te pueden guardar del diablo y de todos sus demonios. Luego te estaré hablando de mayores experiencias en las cuales he podido ir anunciándole esto a muchas personas. Unos me dicen que estoy loco, otros me dicen que son temas que no debo manejar, que no debo hablar. Un hombre me dijo, yo he sido pastor y evangelista por más de 29 años y cuando tú te me acercas a decirme este tema, al principio yo decía, ya viene este con esos temas raros. Pero ¿sabes qué me dijo al final? Practiqué lo que me dijiste y mi vida ha tenido un cambio para bien y he alcanzado la paz que necesitaba. ¿Lo hice yo? Absolutamente no. Lo hizo Jesús por medio de su palabra. Tito dice, renunciando a lo oculto. ¿Y qué es lo oculto? Lo que está detrás de tinieblas, lo que está en la oscuridad, lo que está donde no se ve. Y si no se ve y está en tinieblas, en oscuridad, está en la región del diablo y sus demonios. Ahí donde tú estás, puedes alcanzar liberación y libertad en Cristo Jesús. Más adelante montaré un contenido con mayor precisión acerca de los principios para mantener la liberación. Es necesario que el que está en fornicación se aparte, ore, busque a su pastor y si la orientación es casarse, que se case, pero que salga del pecado. El que está en adulterio, que se arregle. El que está en droga, por supuesto, buscar su tratamiento y apartarse de ese grupo de personas que le hacen incurrir en el consumo. Los que están en pornografía, los que están en masturbación y en toda obra de impiedad y de pecado. Necesitan hablar con su pastor, con su consejero, con alguien de confianza, con una persona así como la anciana con la que yo hablé, para que alcancen
la liberación en Cristo Jesús y una vez alcanzada, apartarse de todo pecado y llenarse del Espíritu Santo, porque sí se puede caminar en santidad, sí se puede caminar en obediencia, sí se puede caminar en pureza, solamente que más adelante los mismos que caminan contigo te van a decir que estás loco. Pero recuerda que el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución, pero lo que importa es lo que Dios diga que de ti. Vamos a orar si necesitas libertad. Vamos a orar si necesitas liberación. Vamos a orar donde quiera que te encuentres y vamos a implorar la libertad en Cristo Jesús para que nuestra alma salga hoy de la cárcel, del pecado, del diablo y de sus demonios. Inclina tu rostro allí donde estás conmigo y dile: Señor Jesús, hoy vengo a ti. He escuchado tu palabra y he escuchado que tú viniste a dar libertad al cautivo. He escuchado que tú puedes ayudarme a alcanzar el nuevo nacimiento. Por eso, y en tu nombre, renuncio a todo pecado, renuncio a todo lo oculto, renuncio a toda práctica de impiedad y desobediencia, renuncio a toda maldición, a toda automaldición, a toda ligadura del alma, a todo pacto ancestral que haya sobre mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret renuncio a toda maldición generacional, familiar, de herencia congénita que haya sobre mi vida. Renuncio a toda comida y bebida que haya ingerido, que haya sido dedicada al diablo y sus demonios y a los ídolos. Y en el nombre de Jesús de Nazaret renuncio a toda cadena, renuncio al diablo y a sus demonios, renuncio al infierno. Y te pido, Jesús, que me des la libertad que hoy necesita mi alma, mi cuerpo, mi ser, mi mente. Y dame la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús, mora en mi corazón. Siéntate en el trono de mi corazón y ayúdame cada día a vivir en santidad, en pureza, en obediencia, dependiendo de ti y viviendo la palabra para poder ser transformado y llevar el mensaje a todo aquel que lo necesita. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ti que oraste conmigo, a ti que escuchaste el mensaje, hácelo llegar a otras personas, acércaselo a otras personas, escúchalo o vuelve a verlo con otras personas. Por favor, llévale la libertad. Si no quieres llevar el video, búscate los dos textos, Lucas 4:18 y Primera de Juan 5:18. Hay libertad para todo aquel que clame a Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de Dios sobreabunde en tu corazón. Bendiciones por siempre. Amén.